Muy buenas noches, bienvenidos al Secreto del Guaquero de Millennium Radio Medellín. Les damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando con nosotros desde los diferentes lugares de América Latina. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar con nosotros esta noche a través de Millennium Radio Medellín. En esta noche nos acompaña Daniela Ochoa, como siempre en el máster. Quien les habla, David Granda, y nuestra línea Millennium es el 320-718-3928 para que las personas que tengan preguntas esta noche sobre el tema de la guacaría, sobre la búsqueda de tesoros, no duden hacerla. Para las personas que están en el exterior, pueden agregar el 57 en la parte inicial, entonces sería 57 320 718 3928. Repito, 57 320 718 3928 para que hagan sus preguntas esta noche en el Secreto del Guaquero. A eso más o menos de las 9:30 de la noche va a estar con nosotros Lina Camargo, desde la ciudad de Bogotá, medio evidente, que va a estar analizando hoy también de pronto fotografías que nos envíen, y habíamos quedado de analizar unos croquis que pedimos que les íbamos a colaborar leyendo croquis. Entonces unas personas muy juiciosas nos los enviaron desde el día de ayer. Hoy recibimos otros dos, creo yo, y bueno, lo prometido es deuda. Entonces esta noche les estaremos dando respuesta sobre lo que se evidenció en este material que nos envían. Daniela, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, David, buenas noches a todos nuestros oyentes. Nos reportan por acá sintonía, dice: buenas noches, un saludo al personal de Millennium Radio Medellín. Don David, mi respeto y gran admiración. Un saludo desde la ciudad de Neiva y les reporto la sintonía. Un abrazo, John Jairo Vargas. Muchas gracias, señor John Jairo, por su apreciación, por valorar lo que hacemos con tanto cariño, con tanto amor, con tanta disciplina. Y bueno, realmente cuando quise hacer este programa, lo hice con ese fin de botar mitos, de aclarar dudas y también de evitar que haya muchos estafados, hombre. Claro que sí, poder recibir de hecho una llamada de alguien, no sé si fue del Huila, creo que sí, una persona que, no sé, una persona dice que le sacó una moneda, cuenta él, que la persona se llevó la moneda. Hablaban del famoso testamento. Yo no he podido todavía entender cómo caen en ese jueguito, que la persona se llevó la moneda, según la persona cuenta que vendió la moneda y que está postrada en una cama. Bueno, eso para mí ya es algo montado, pero bueno, son las historias que nos cuentan cada rato y constantemente, que me llaman y me cuentan este tipo de evidencias que tienen ustedes. Pero bueno, para eso hacemos este programa, precisamente para solucionar inquietudes, de igual manera orientarlos de la mejor manera. Pues ese es como el objetivo primordial. Y bueno, empezamos esta noche entonces con las preguntas que tenemos, muchas preguntas que nos van haciendo a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Facebook también. Bueno, tenemos por acá una historia, dice: hola, buenas noches, me llamo Juan Pablo. Un día estaba bajando por un camino y sentí que algo me golpeó. Cuando miré era una especie de toro, pero con un reflejo amarillo muy hermoso. ¿Será que esto podría ser una huaca? Bueno, un toro amarillo. Bueno, recuerde que cuando les he dicho, en cierto modo, que cuando aparecen este tipo de figuras, entidades, entre otros, en este caso hablamos de un toro es un cacique, indiscutiblemente. Si es dorado es porque tiene mucho poder, indiscutiblemente. Entonces, claro, obviamente, sí, es una energía fuerte. Hay que ser muy cuidadoso de todas maneras, porque indiscutiblemente va a pedir algo, y hay que mirar realmente qué es lo que va a solicitar en cierto modo. Entonces hay que ser muy cuidadoso de este tipo de hallazgos, porque realmente su implicación la tiene. Es como hace unos pocos días, por no decir que un mes larguito, para Semana Santa, me llamaba alguien de donde había una finca en el valle donde aparecían 2 leones dorados. Obviamente pues a la persona tuve la posibilidad de hacerle el estudio de plano, de todo este tipo de cosas. Efectivamente sí, es un lugar donde hay una gran riqueza y todo lo demás, pero hay una parte donde también está encantada y tiene un pacto con el demonio. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de hallazgos.
Dice por acá, hola, buenas noches, me llamo Patricia. Don David, ¿cómo puedo lograr que un espíritu se retire de mi propiedad al decirle que no quiero lo que está ahí? Bueno, también habría que conocer de pronto cuál es la historia que tiene referente al ámbito de comunicación, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, ella dice, quiero que el espíritu se retire porque no quiero nada de eso. Yo muchas veces he escuchado eso, que la persona dice, ya, realmente yo no quiero lo que hay allí y no quiero que me moleste más y punto. Eso simple y llanamente se hace lo que llamamos nosotros una especie de renuncia, ¿correcto? Y máxime, si no ha buscado, pues con mayor razón. A la entidad se le dice, vea, espíritu que habita en este lugar, yo no quiero que me moleste más, lo que hay allá no lo quiero, yo renuncio a ello, si desea le oro, le mando a hacer misas, pero yo le pido el favor de que no me moleste. Los espíritus son muy obedientes, los espíritus escuchan, ellos entienden, y cuando están llamando la atención, hombre, ya sea por molestar, porque recuerden que hay espíritus burlones y todo ese tipo de cosas, entonces puede ser por molestar, puede ser porque realmente sí necesita que le ayude, muchas veces puede ser pidiéndole oración simplemente. Cuando un alma está en pena generalmente requiere de mucha oración, entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. En este caso sería pues como el ideal, lo que debe hacer es esto. Dice, hola, buenas noches. Me llamo Mauricio. Cuando era pequeño veía un indio bailando en una parte de la finca. Sí. Él me invitaba, pero el miedo nunca me dejó. ¿Qué habría pasado si de pronto voy? ¿Me pudo haber entregado lo que había o era para hacerme daño? Nunca podemos imaginarnos que cuando un espíritu se nos aparece es que nos va a entregar algo. Correcto. El hecho de que tengamos la afinidad de ver una entidad o de ver un espíritu, en este caso un indio bailando, no necesariamente puede ser que haya una huaca ahí, aunque generalmente sí, por algo está en ese lugar, ¿cierto? Pero el hecho de que se haga manifestar o se haga ver, vea, muchas veces, con mucho respeto, esta aclaración. Recuerde que todos tenemos un pasado, todos tenemos o hemos venido reencarnando en cierto modo. Y me ha tocado casos donde un indio, por decir algo, se le parece a alguien y le dice, lo que tengo guardado aquí te pertenecía desde hace mucho tiempo. Entonces uno se pregunta, me pertenecía, pero ¿cómo así? Si yo toda la vida he estudiado, viví con mis papás, ¿me perteneció cuándo? Bueno, entonces recuerde que por eso siempre hablamos de ancestros. Y muchas veces no sabemos realmente de dónde venimos, ¿correcto? El hecho de que lo veas bailando puede que te esté queriendo decir, recordá cómo vivíamos, recordá cómo bailábamos, recordá cómo danzábamos juntos, ¿correcto? Entonces, hay que ponerle cuidado a la mentalidad realmente. Lo que pasa es que nos llenamos siempre de que no, es que allá hay un tesoro y es para mí. Y bueno, y siempre pensamos en ese tipo de cosas, en riqueza, en taparme de plata, en yo quiero ser millonario, en qué rico. Ojo con eso. De hecho, incluso, hay algo bien particular. Muchas veces decíamos, o pensábamos más bien, que con una huaca yo era millonario, o iba a ser millonario. Casualmente, hoy en día, las huacas son las que menos valen. Y valen más los tesoros en sí. Un tesoro o un entierro, pues, así por así decirlo, porque generalmente el que es un tesoro que guardó hombre blanco está compuesto por lingotes, morrocotas o esterlinas o joyas en su defecto, ¿cierto? Entonces ahí tienen para que vean la proporción de la diferencia que hay ello. Entonces muchas personas piensan, una huaca, uy, soy rico, una huaca, uy, voy a ser millonario. Mucho cuidado con eso. Sí, yo buscaría una huaca más como por mirar las figuritas, más que por venderlas. Volvemos a lo mismo. Es que una cuestión de esta se debe hacer por hobby, no por necesidad. Cuando usted le pone necesidad a esto, como dice por ahí, miau. Recuerden nuestra línea Millennium 320-718-3928. En este momento estamos resolviendo sus inquietudes. Las fotos se van a analizar más o menos 9:30, 9:40, después de que Lina dé los parámetros para que las envíe. Vamos a leer primero los croquis, porque era la tarea que teníamos para hoy.
fotos tal vez después de las 10 y repetimos las que alcancemos a leer, porque ya veo que me están mandando muchas, entonces las que alcancemos a leer con todo el cariño del mundo. Dice, muy buenas noches, reportando sintonía desde Facatativá, Cundinamarca. Admiro y respeto su trabajo, don David Iván Díaz. Dios lo bendiga, señor Iván. Muchas gracias por estar con nosotros en El Secreto del Guaquero de Millennium Radio Medellín. Dice, hola, buenas noches, habla el señor José desde Ecuador. Don David, ¿qué recomienda usted? ¿Cada cuánto se debe trabajar? ¿Seguido o con determinado tiempo? Bueno, eso depende. Ahí juegan como algunos aspectos. Por ejemplo, digamos, vuelvo y repito, a ver, esto no es un trabajo que se debe realizar o hacer por necesidad, ¿correcto? Esto es un trabajo, como les decía ahorita, que se debe de hacer por hobby. Cuando hablo de hobby, quiero decir que no debo de volverme esclavo por un trabajo como estos. Por decir algo, yo les decía en programas anteriores, les decía que las energías que generalmente jalan las guacas, por así decirlo, son muy fuertes, al punto de enfermar a una persona, bloquearla, por decir algo, bueno, ya dije pronto enfermarla en cierto modo, y de que pronto de un momento a otro todas sus cositas de la vida cotidiana comiencen a salir como mal. ¿Y por qué es? Porque te has echado muchas energías encima. Vea esta comparación. Por ejemplo, si yo trabajo guaquería, vamos a suponer trabajo guaquería, qué sé yo, 1, 2 veces en la semana, por así decirlo. Bueno, es recomendable que al menos entonces una vez en la semana se haga un bañito en sal, un bañito en plantas amargas, porque sin duda alguna pues le va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque va a descargar esa energía negativa o no negativa, la energía de la tierra, a veces de los entierros, de los espíritus, de todo ese tipo de cosas que pueden ser energías muy pesadas y que, pues lo repito, pueden generar muchas cosas sobre nosotros. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ello. Hay que también cuidar la energía y activar muy bien la energía. Ya después hablamos ahorita, de pronto más tardecito, de cómo se activa la misma. Dice, buenas noches, don David, ¿cómo hago para tener una comunicación en sueños con un espíritu que está en mi casa? A ver qué necesita y en qué le puedo ayudar. Esa es la parte que más me gusta. Bueno, para hablar con un espíritu hay diversas formas. La primera de ellas, hablar con él a través de hipnosis. ¿Cómo así? Por decir algo, esa es una de las cosas que me gusta hacer cuando voy a una finca, por ejemplo. A la persona que se le aparece la entidad o que sueña con él o que ha tenido la posibilidad de ver o sentir, uno simple y llanamente la lleva a un trance y automáticamente la entidad incorpora en la persona y tiene la posibilidad de hablar con ella, o no necesariamente incorporar, puede hablar con ella así, buscar la entidad en la misma casa y desde que la entidad esté ahí la va a encontrar y hasta le va a dar los parámetros, qué es lo que debe hacer. En el libro El Secreto del Guaquero 1 aparece como 3 o 4 formas de cómo invocar un espíritu. Pero recuerde que le digo muy claramente y bien grandecito, advertencia. Ojo, que invocar espíritus no es un juego. Y máxime cuando realmente no se sabe qué es lo que estoy invocando. ¿Correcto? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas porque volvemos a lo mismo. ¿Qué espíritu es? Es que yo no sé. Ojo con eso. ¿Qué es lo que estás invocando realmente? Y por último, lo que siempre le he dicho a la gente, ofrendar. Lo que pasa es que hay que saber a quién le vamos a ofrendar, si es para una guaca o es para un entierro, porque las dos ofrendas son distintas, a pesar de que son similares, son diferentes, porque llevan energías distintas, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Dice, hola don David, saludos, mi pregunta es, ¿un entierro libre cómo se manifiesta? ¿Arde igual o no? Heriberto desde Bolivia. Bueno, un entierro libre pues tiene que arder en cierto modo porque el oro cuando lleva mucho tiempo guardado emite unos gases que de todas maneras tiene esa posibilidad de, ¿cómo digo yo?, de emanar una radiación de luz
en fin, entonces claro, por ende ya se sabe que hay allí una entidad o una huaca o en fin. Pero bueno, como usted dice que si está libre, cuando está libre quiere decir que fácilmente pues se va a poder extraer, fácilmente lo van a poder encontrar. Generalmente, muchos entierros que están libres o huacas que están libres son relativamente huacas o entierros muy pequeños. Ahora, cuando hablo de pequeños, quiero decir que puede encontrar cosas muy valiosas de igual manera, o como por ejemplo pasó en una bodega en un lugar muy cerca de Medellín llamado Girardota, en una bodega que veía un espíritu que iba y venía, y entonces aquí hay algo, y fueron a buscar y era una herradura, y con eso tuvo porque no volvió a aparecer. Entonces ese es el asunto, ¿cierto? Muchas veces es por cualquier cosita que se quedan en pena. Ahora, usted no debe pensar realmente cuánto habrá allá, usted debe pensar, hombre, qué pesar, al menos el alma que descanse. Imagínese usted donde usted se quede en pena. Usted, por ejemplo, en el ámbito de hacer guaquería, usted se puede quedar penando. ¿Por qué se puede quedar penando? Porque si usted, por decir algo, se pone a excavar, como yo les he dicho, no tapen los huecos ustedes mismos, y da la casualidad que usted se puso a excavar, se cansó de tanto excavar, yo voy a tapar eso más bien, usted mismo lo tapa, da la casualidad que usted se muere, mijo, el que se quedó allá fue usted, simple y llanamente, enterrado fue la energía suya. Dice, hola, buenas noches, mi nombre es Jorge. Cuando yo hice la ofrenda luego de excavar, dice don David, hice la ofrenda luego de excavar, ¿hay posibilidad de caer bien o simplemente entré por la puerta de atrás como usted dice? Bueno, es como cuando usted pretenden robarle y después le dicen a usted no, mentiras. Era un chiste. Era charlando. Bueno, hay que poner mucho cuidado con eso, porque si en cierto modo es entrar por la puerta de atrás, ¿cierto? Es tocar cosas sin permiso. Es que vean, vamos a hacerlo real, por ejemplo. Usted tiene una casa donde tiene joyas o tiene dinero y da la casualidad que alguien empieza a buscar, este señor, ¿dónde tendrá el dinero? ¿En qué parte lo guardará? Yo voy a ir buscando a ver dónde lo encuentro. ¿Usted qué pensaría de esa persona? Bueno, y lo mismo puede pensar una entidad. Y muchas veces, yo que he tenido la oportunidad de hablar con muchos espíritus, el decir ellos es que vienen a quitarme lo mío, es que vienen a quitarme lo que pertenece, es que vienen a robarme. Un espíritu también piensa de esa manera. Entonces por eso hay que ofrendar, para mirar si realmente el espíritu necesita ayuda, si realmente la necesita. Hay espíritus que a uno le dicen, de entrada le dicen a uno, no mijo, a mí me falta mucho tiempo aquí todavía, así es de que todavía no es. Listo, ya respondió. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente no hay nada que hacer. ¿Listo? Dice por acá, buenas noches don David, ¿qué es una prueba carbono 14? Prueba de carbono 14. Muy bien. Bueno, una prueba de carbono 14 generalmente se utiliza para hallazgos arqueológicos. Una huaca, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el carbono 14? El carbono 14 establece la comunidad indígena, el año en el que se guardó, cómo se llaman las piezas, cuánto miden, cuánto pesan, en qué material están. Bueno, entonces a través de eso se hace un registro, por un arqueólogo, por decir algo, donde le pone ya, como digámoslo así, pieza precolombina, 1300 años atrás, por decir algo, bueno, de qué material es, si es de oro, si es aleación, bueno, en fin, de igual manera, en el grupo que tenemos en Facebook, El Secreto del Guaquero, para que también las personas que les interese irse agregando, mañana, hoy no porque estamos en programa y terminamos algo tardecito, mañana les mando una ficha de prueba de carbono 14, para que conozcan una ficha de prueba de carbono 14. Por ejemplo, digamos, acá en Medellín conocemos personas que hacen pruebas de carbono. ¿Cuál es el problema? Que una prueba de carbono 14 puede costar
2, 3, 4, 5 millones de pesos dependiendo el hallazgo que se haya hecho. Entonces meterle 4, 5, 6 millones de pesos a una prueba de carbono para que le diga, no, esto es una piedra y vale 100.000. Pues, entonces ese es el asunto. Y lo curioso es que cuando se encuentra una guaca y la guaca se va a vender o se pretende negociar, por decir algo, lo primero que le van a exigir es la prueba de carbono 14 porque realmente necesitan la antigüedad o el tipo de material, aunque ahora se han vuelto que los compradores ya no están comprando por antigüedad ni mucho menos, sino porque el oro que tenga realmente. Entonces con base a eso es lo que están pagando hoy en día. Tenemos por acá una historia, dice: hola, buenas noches. Un día llegó un familiar a saludarnos a la finca. Después de hablar un rato nos dijo que estaba en una propiedad vecina haciendo unos cateos. Él es un guaquero de media caña. ¿Sí? Nosotros en la finca habíamos visto unas vasijas de barro que se fueron mostrando en la tierra. Entonces le dijimos que mirara en el lugar y en efecto él dijo que sí. Comenzamos el trabajo. Extrajimos, él me dice que estos son como una especie de, como unas moneditas. Unas moneditas, son unas cositas de barro, parecen pebeteritos pequeñitos. Como bueno, con golos. Sí, algo así. Extrajimos esto. Dice: mi papá bajó y empezó a mirar y vio los usos. Después de esto, el guaquero empezó a mirar en la finca, pero nosotros decidimos parar porque sentíamos que las cosas no estaban bien hechas. Aparte, esa persona era siempre con ansiedad por terminar y encontrar amarillo. Y no nos gustó eso. Por cosas de la vida llegamos con usted y con más ánimos decidimos detener todo tipo de excavación. Las cosas es mejor hacerlas como son. Y con paciencia, así es. Bueno, por ejemplo, digamos en un hallazgo como esos que estamos viendo ahí, muy bonito, unas piecitas ahí, ¿qué podrá ser? No sé cómo se llamarán. Son pequeñitas en todo caso, pero sí son de guaca legítima, claro está. De hecho se ve que son muy pequeñas. Bueno, ahora, por decir algo, cuando hay un hallazgo como esos, es importante casi que devolverlo, ¿sí? Porque realmente yo con él no voy a hacer nada, nadie lo va a comprar, a nadie le interesa, por tenerlo de pronto de recuerdo es una cosa. Yo les contaba en alguna ocasión, un gran amigo, sacerdote incluso, y al padre le gustaba mucho guaquear, y muchas veces me vi con el padre a guaquear. Una vez se encontraron, parecían platicos tinteros, una cosa hermosísima. Se los habían encontrado por allá por los lados de, del sur de Antioquia, en todo caso. Y eran unos platicos, habían unos cuchillos indígenas, pero una cosa hermosísima. Yo me acuerdo que él intentó por mucho tiempo vender ese tipo de piezas. Él decía que tenía un promedio de 53 piezas de ese tipo. Yo tuve la oportunidad de conocer algunas. Y cuando las ofreció de pronto en un lugar anticuario, le ofrecían por todo como 290.000 pesos, me parece que era lo que le ofrecían. Y bueno, él tuvo eso varios meses. No sé por qué tuvo la sensación de que más bien debería devolverlas al sitio. Y efectivamente eso hizo. Llegó al punto donde concluyó él mismo, vuelvo y repito, no sé cómo, pero concluyó él mismo que era mejor devolverlo porque en cierto modo estaba estropeando otros trabajos que tenía adelante. Entonces hay que ser muy cuidadoso precisamente de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, digamos, en el son de guaquería, esto que le sirva como información a todos. Usted está en el Huila, usted está en la costa, usted está en Pasto, usted está en Nariño, usted está en México, usted está en Ecuador, en cualquier lugar. Usted debe hacer lo siguiente: dependiendo de la región en la que usted esté, sería muy importante averiguar, eso en los libros aparece, qué comunidad indígena habitó en ese lugar y a qué se dedicaban. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, van a decir, bueno, estos se dedicaban a hacer piezas de barro. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo de la guaquería es lo que se conoce como el nombre de guacas pobres, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y hay otros que realmente trabajaban con el oro a un 80-90%. En la costa colombiana
en la costa colombiana, los indígenas de la costa colombiana trabajaban lo que llamamos nosotros aleación. ¿Qué es aleación? Fusión de metales. El 30% bronce, un 40% cobre y un 10, 20, 5, 2% oro. Lo que quiere decir que la proporción de oro es muy bajita. En la región andina, sobre todo en el Quindío, es donde hay huacas muy ricas, porque habían comunidades indígenas que tenían mucho poder adquisitivo en el ámbito del oro. Entonces, por eso digo que sería muy bueno averiguar comunidades indígenas. Con eso se va haciendo usted la idea qué tipo de huacas más o menos pueden haber, huacas pobres o huacas ricas. Nos dice el señor que se llaman usos y se usaban para hilar, que aparte el papá Tomoyaje tuvo una visión de un indio que le decía que él era el que custodiaba el tesoro. Y dice que en efecto la intención es guardarlas, pero sin ningún fin económico. Bueno, muy bien, muy bonito, excelente, sí. Como por colección, sí, muy bonito, en fin, muy bonitas las figuritas. Dios le pague a usted por su respuesta, Dios lo bendiga. Y bueno, señor, de igual manera es una labor muy hermosa, insisto, pero sabiéndola aplicar. Ojo con eso, sabiéndola aplicar. ¿Listo? Ok. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos nuevamente esta noche al Secreto del Guaquero a través de Millennium Radio Medellín.